ejemplo, de la Bhagavad Gita, la última realidad es directamente amor. Y el proceso hacia ella es un proceso amoroso. En el cristianismo también está, diríamos, doctrinalmente más cerca del Bhagavad Gita que de la vía Jnana, aunque San Juan de la Cruz para Siddhavanan es el gran Gnani yogi de Occidente. Dios se define directamente como amor y el proceso, digamos, de unificación y de acercamiento es un proceso amoroso. Pero en el Jnana Yoga la última realidad es conocimiento y amor, o sea, eso no son separables, ¿no? Entonces son aspectos que directamente se miran, pero que no suponen la exclusión de otro, porque en la última realidad no hay divisiones. No es un compuesto de determinadas cosas, sino que es una sola realidad, digamos, en la que podemos de alguna forma apreciar diversas facetas. Yo diría que eso son las diversas religiones. ¿Una cosita más? ¿Cómo era la vida o sociedad en aquel momento de San Juan de la Cruz? ¿Cómo era? Sí, la sociedad, porque evidentemente la sociedad va marcando mucho el funcionamiento de no solo la sociedad en sí, sino de las cosas. Te refieres quizá más a su mística. ¿Por qué esta? Bueno, su sociedad era sencillamente tan disparatada como hoy, como siempre. O sea, lee un poco del siglo XVI y junto a muchas grandezas una cantidad de miserias tremendas. En el orden de eclesiástico, digamos, en el que él se mueve, ha asistido a un concilio tridentino que ha condenado al protestantismo, en el cual se defendía que el hombre es absolutamente pecado, es solo pecado, solamente se puede salvar por la misericordia de Dios. Bueno, entonces niega que dentro del hombre, diríamos, exista como esa esencia divina, o esa imagen de Dios que el catolicismo siempre mantuvo. No sé si me estoy explicando, ¿sí? Me explico, ¿no? El protestantismo, bueno, después del pecado original, en ese tipo de teología, el hombre ha quedado sin su esencia, que era precisamente la gracia de Dios. Entonces, no sé, es puro pecado, por no decir otra palabra, ¿no? Entonces, ¿qué remedio tiene? Pues sencillamente que Dios le salve, nada más, la misericordia de Dios, ¿no? Bueno, entonces, sintiéndote pecador, es como realmente eres aceptado por Dios. En el catolicismo se conservó siempre en que, a pesar de esa caída del pecado original, que también hay que saber explicar, porque por supuesto, digamos, para el pueblo, o el pueblo lo entiende de una forma muy infantil, esa imagen de Dios queda dentro, y entonces el fondo del hombre es la esencia misma de Dios en cuanto a Dios se le comunica. San Juan de la Cruz, en su mística, rechaza la concepción protestante de que el hombre es puro pecado. Él insiste en que la esencia más íntima del hombre es el propio misterio de Dios, ¿no? Con el cual tienes que unirte por este camino de meditación-contemplación. Y frente a una teología católica que insiste en una gracia, digamos, muy bien como un accidente que se pone encima de la persona, él insiste en algo que es casi, para muchos, podría ser panteísmo, ¿no? Y de hecho fue atacado de panteísmo. No. La gracia no solamente es algo que Dios da al alma como un accidente, sino que la gracia es Dios mismo, el propio misterio de Dios. Y frente a la mística que entonces pululaba por allí, San Juan de la Cruz arremete contra todo concepto de experiencia de Dios que tienda a identificarse con consolaciones, con éxtasis, con poderes, los famosos siddhis de Oriente, que también son rechazados por los auténticos yogis, y entonces insiste en la desnudez de la fe y dirá: no porque sientas muy cerca de Dios, Dios está cerca, y no porque le sientas lejos, Dios está lejos, porque Dios está más allá o más dentro de todo eso que tú puedes sentir y concebir, está completamente en el fondo de tu alma. Entonces, frente a esta mística, San Juan de la Cruz insiste en la mística del encuentro de Dios a través de un puro conocimiento, que es el conocimiento de la fe. Frente a la Iglesia Católica oficial insiste en un concepto más interno de Dios como esencia misma del hombre, gratuita ciertamente, autocomunicada, y frente a la Iglesia protestante insiste en que en el hombre hay una imagen de Dios que tiene que desarrollarse y que él define como llama de amor viva. Eso es lo que te puedo contestar en orden al contexto eclesiástico en el cual San Juan de la Cruz se mueve. En el conjunto de la sociedad ya tendría que ser para historiadores de la sociedad civil, vamos, no es que tuviera mucho influjo ni mucha repercusión, ¿no? Él se mueve más bien en los ambientes espirituales. Entonces había un peligro de una falsa mística que también existe hoy y existe también en determinadas tendencias de lo vuestro. También yo con Madana hablaba en Vigo y precisamente salía este tema, ¿no? De gente que deriva hacia cosas muy raras, ¿no? Bueno, hay sesiones para aprender a levitar, ¿no? Por las cuales, por supuesto, hay que pagar determinado dinero, ¿no? Bueno, eso puede ser un fenómeno psíquico auténtico, no lo niego, no digo que sea trampa, pero eso no lo puede buscar el espiritual, nada, en absoluto. Él tiene que buscar, o sea, la presencia del absoluto en su vida. No lo que puedo contestar. Dime. Basándonos sobre esto, por ejemplo, si antes era un conductismo, digamos, un
una creencia un poco negativa, ¿no? Porque decir yo soy pecador es como echarse una carga al hombro diciendo, bueno, yo soy pecador humano y espero a que venga aquí la lotería, me toque. Hombre, algo más serio que la lotería, vamos, era algo más serio que la lotería, pero vamos, bueno, era eso, no, tú confía, no. Bueno, te advierto que, por ejemplo, la actitud de confianza, pues es algo que también existe de alguna forma en el Bhagavad Gita, ¿no? O sea, la salvación por el amor del Señor. No el amor que tú tienes al Señor, porque ese amor no le tienes. O sea, el amor del Señor no puede estar en ti. Es el amor del Señor en ti el que tú puedes vivir, ¿me entiendes? No, no es que yo pueda amar a Dios, es imposible, ¿no? Entonces, como dice el Gita, quítate la idea de que yo actúo y de que yo amo. Hay como una cierta, no se salva uno por, no sé, por esa unión con el amor de Dios. Pero, por ejemplo, en el budismo Amida, que es un budismo de grandes masas populares, el Amida es un poco, digamos, la figura de Jesús dentro del budismo. Y también en el fondo ellos piensan que lo último y el último remedio del hombre es ese amor y esa misericordia de Amida. Entonces hay algo serio realmente en toda esa concepción. Pero yo lo que puedo decir es que en el catolicismo no se ha defendido nunca esto, y eso fue rechazado en el Concilio de Trento contra el luteranismo, que insistía en que el hombre es puro pecado y que no puede hacer nada bueno, no puede hacer nada bueno, y que solamente se salva por la misericordia de Dios. Lo único que le salva es reconocer que es pecado y nada más, ¿no? Entonces hay una imagen de Dios, como decía antes, dentro de nosotros que hay que desarrollar. Y San Juan de la Cruz trata de desarrollarla por los mismos caminos que Oriente, a través de una interiorización por la cual se llega a la pureza y la sustancia de la fe y esa presencia pura de Dios sin ningún intermediario de ningún tipo, que al mismo tiempo que puede ayudar a acercarnos, nos lo vela, al mismo tiempo que nos lo revela. No sé si lo que me ibas a decir tú últimamente, pero tú insistías en eso de pecador y de la lotería, ¿no? Claro. Es algo más serio que la lotería, pero bueno. Efectivamente es que se atribuía que la gracia de Dios era, digamos, el don que tenía que tener una persona única y exclusivamente para realizarse, para ser santo, ¿no? Era única y exclusivamente, vamos, según el enseñamiento. Entonces me extraña como, por ejemplo, en este camino San Juan de la Cruz, una persona que le habrán tenido que tirar piedras, por eso también preguntaba un poco el entorno social, pues te rompería todos esos moldes de si no eres pecador, pues no puedes estar con nosotros, si no te han mandado el telegrama con la lotería esta, pues entonces... Bueno, es el movimiento del catolicismo, ¿no? Sí, no, es que por eso... Sin embargo, San Juan de la Cruz, no se conservan los manuscritos de San Juan de la Cruz, no se conserva ninguno, ni de la subida al Monte Carmelo, ni de la Noche Oscura, ni del Cántico Espiritual. Se conservan manuscritos, pero no de él, sino copias que hicieron, digamos, sus discípulos, ¿no? Y una de las explicaciones que se dan de la pérdida de sus manuscritos es que la Inquisición andaba detrás de él, ¿no? Andaba detrás de él, y entonces andaba detrás de él porque en toda la mística veían curiosamente una especie de protestantismo en cuanto se predicaba una especie de quietismo. Tú estate pasivo y receptivo, entonces Dios actuará en ti. Tanto, digamos, el valor del esfuerzo humano que se defendía en la contrarreforma católica, los méritos del hombre, parecía que desaparecían también del sistema de San Juan de la Cruz. Sin embargo, pues en fin, fue admitido oficialmente y últimamente en este siglo ha sido proclamado doctor. Ahora, pienso que las cosas son como un poco más profundas, no de eso que tú dices, ¿no? Para San Juan de la Cruz, la gracia de Dios, en el fondo te he dicho que sino complementando la doctrina del Concilio Tridentino, él tiene otra idea de la gracia. No es algo que se te da ahí para ayudarte, es Dios mismo. Entonces, de alguna forma, el concepto de gracia, que es tu propia vida, una vida que tienes que desarrollar, está en Oriente. Ali lo llamará, por ejemplo, el Nana Yoga lo llamará la realidad, que se te revela, ¿no? Y que te transforma y te hace hombre nuevo. Entonces, con terminologías distintas, y no digo yo que con ciertos matices distintos, Oriente y la doctrina católica de la gracia dicen lo mismo. O sea, no eres tú, es ella la realidad, o es Dios el agente, y solamente cuando tú, purificado de todo lo tuyo y dejando a un lado tuyo, te abres a esa realidad universal infinita, que en lenguaje religioso se llama Dios, solamente entonces tú te transformas y eres un hombre nuevo. Yo creo que hay una similitud bastante grande entre Oriente y Occidente, incluso en este campo de la gracia. Dentro del cristianismo Jesús decía, vacíate y ya te sí, exactamente. Elimina tu ego, realiza tu ego, y entonces esa gracia divina te va a inundar por completo. Y ese es el mensaje directo de Jesús. Pero de momento, por ejemplo, los fariseos, que se enfrentan directamente con Jesús, esos insisten en sus obras. Yo cumplo la ley de Dios y diríamos, yo me gano el reino de los cielos. Jesús les viene a decir, eso es pura soberbia. O sea, a Dios no se le conquista,
El reino de Dios hay que recibirle como un niño. Entonces el paso de lo que podemos llamar el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento es el paso de la creencia en ti mismo, y en tus fuerzas, y en que tú te realizas a ti mismo, a sencillamente vivir la gracia de Dios como algo que recibes y que tú desarrollas, algo que tú conviertes, digamos, y vives, pero que no eres tú mismo. Por ejemplo, en el mismo Zen leí, no sé si habéis leído un libro que se llama El arte de tiro al arco, el arte de tiro al arco de Herrigel. ¿Le has leído? Bueno, alguna vez cito este ejemplo, ¿no? Esto ya incluso en el orden de las fuerzas que podemos llamar inmanentes y humanas. Este hombre va al Japón cuando la guerra mundial, conoce el Zen, se enamora del Zen y entonces quiere aprender el arte de tiro al arco. Bueno, pero eso supone una disciplina mental y espiritual muy grande antes de poder tirar realmente al arco. ¿Qué es lo que se pretende? O sea, quitarte la idea de que eres tú el que disparas. O sea, quita tu yo disparo, yo quiero acertar. Entonces, dejar tu yo, dejar tu actividad humana personal directa y abrirte a la fuerza aquí, que ellos llaman, que es la fuerza profunda. Entonces, si te abres a ella, esa fuerza actuará en ti. Y él cuenta cómo efectivamente, cuando la persona logra abrirse a esa fuerza, uno pone el arco y realmente uno nota que él no dispara, que es esa fuerza la que dispara el arco, y entonces el arco va exactamente al punto en el que tiene que dar. Digo que estamos en cuadros doctrinales un tanto distintos, pero no tan distintos como para que puedan considerarse antípodas, y que hay muchas similitudes, y eso da, digamos, base para un encuentro de religiones muy íntimo, muy profundo. Mucho. Entonces, la realidad última en Oriente y la gracia de Dios como el misterio mismo de Dios del centro del alma, como luz que quiere hacerse presente en tu vida, en muchos aspectos coinciden, en muchos aspectos de Madonna. En términos cristianos se dice: el Señor, hágase tu voluntad. Es decir, yo soy un instrumento en tus manos, por lo tanto, deja tu voluntad fluir a través de mí, instrumento. Yo me abandono a ti por entero, me entrego a ti por completo. Lo único que ocurre es que nosotros añadimos lo siguiente: Señor, hágase tu voluntad con el permiso de mí. Entonces es uno actuando, y entonces no es Dios quien actúa a través de uno. Y el Gita exactamente, Krishna nos pone lo mismo a Arjuna, ¿no? Tú lleva a cabo tu acción, que no tengas expectativas por los frutos de la acción, no esperes recibir nada. En otras palabras, actúa como un instrumento, y eso es lo que te va a liderar, porque en ese caso no te estás identificando con el ego, tú no eres el hacedor, sino que a través de ti, como un instrumento, yo actúo. O sea, yo me refiero a Krishna, a ser supremo. Entiendo. Ahora, eso está también claro en la Biblia y en la teología cristiana, o sea, la colaboración del hombre, ¿no? Esencialmente no existe ninguna diferencia. Lo único que ocurre es que generalmente todos nosotros confundimos los medios con los fines. En todas las religiones y todo tipo de espiritualidad no hay más y menos que unos conceptos que se emplean en una metodología que se usa para alcanzar un fin. Llamémosle Dios, llamémosle la conciencia infinita. Los nombres son muchos, la realidad es más simple. Siempre pongo el ejemplo de que al agua en español, pues evidentemente le llamamos agua, le llamamos o en francés, pani en sánscrito, distintos nombres, pero la realidad es pues, exactamente la misma, nos estamos definiendo la misma. Es como si viene un tú aquí y nos dice: bueno, yo quiero pan, y tú le dices: no, yo te ofrezco agua, y comenzáis a discutir: no, yo lo que quiero es pan, y yo te ofrezco agua. Estáis hablando de lo mismo. Lo único que ocurre es que estamos dando nombres diferentes. Yo creo que la esencia es la mía, sin embargo, insisto en Madana en que hay aspectos como especiales de la experiencia. Dice Siddhartha, hablando de Ramakrishna, que es un santo admirable, ciertamente, ¿no? Dice él que Ramakrishna insiste mucho en la armonía de las religiones, ¿no? Y él hizo la experiencia islámica, bueno, la experiencia del Dios del Islam y la experiencia de Cristo. Ahora tengo un momento, las tres, ¿verdad? Bueno, entonces dice el Siddhartha, a mi parecer, muy sutilmente, muy acertadamente: Ramakrishna tuvo la experiencia de Cristo, pero no tuvo la experiencia cristiana de Cristo. Dice exactamente esto. Dice, él nunca quiso tener una experiencia hebrea. Nos teníamos que meter en muchos campos para ver cómo, sin contraponerse, cada religión acentúa un aspecto. Por ejemplo, el concepto de tiempo hebreo no es el concepto de tiempo oriental, ¿no? Que es un concepto esencialmente dinámico y circular, mientras que el concepto hebreo de tiempo es un concepto estático, bueno, que se desarrolla dinámicamente, pero es un concepto de tiempo que está ahí, ¿verdad? Y que es horizontal y que va hacia un final.
Es una concepción del tiempo que no cabe duda que lleva consigo muchos matices en la misma vida, en la misma existencia, en la misma concepción de la historia, etcétera, etcétera. Pero yo diría que son aspectos, que no son tampoco, digamos, como te diría yo, ¿cuál sería la palabra o el adjetivo? No es que no se puedan juntar, de alguna manera, pero bueno, los aspectos enriquecen, pienso yo. Y una de las cosas que hay que evitar en este encuentro de religiones es el sincretismo. O sea, eso que yo he dicho alguna vez ya, que el cóctel de religiones, ¿no? Yo me acuerdo siempre del Esperanto. Con el Esperanto se ha querido hacer una lengua que pueden hablar todos los hombres, y hay congreso de Esperanto. ¿Pero qué es el Esperanto? Es una pena de lengua, es una pena de lengua. O sea, no tiene riqueza ninguna lingüística, es una cosa de tipo práctico. Pero no puede destruir ni el inglés, ni el español, ni el hindi, ni destruirlos en absoluto. Entonces eso es el sincretismo, es decir, bueno, vamos a coger un poco lo que hace la fe Bahá'í, que Paco conoce a alguno de la fe Bahá'í, les tengo mucho respeto como a todos, ¿no? Han querido coger un poco de cada religión y hacer la fe Bahá'í. Eso es un sincretismo, es un cóctel, digamos, bueno, que puede tener un cierto sabor práctico, pero que no lleva a ningún sitio. Entonces el hinduismo tiene unas riquezas específicas que hay que conservar, y el cristianismo tiene unas riquezas específicas que hay que conservar. Entonces, en el diálogo entre los dos, y lo mismo entre los dos y otras religiones, hay que tratar de enriquecerse con los aspectos que a lo mejor en tu religión están en segundo lugar y en otra religión en la primera, y viceversa. Pero cada religión debe ser cada religión. Lo único que no puede hacer son fronteras y abismos. Eso es lo que no se puede concebir, porque sustancialmente la verdad que buscan, la realidad que buscan, mejor que la verdad, es la misma. Y yo leo bastante de estas cosas y más o menos reflexiono bastante sobre ello, y yo también soy profesor de teología, como sabéis, y estoy muy interesado, incluso en mis clases trato de hacer siempre una especie de teología comparada, no reducirme solo a la teología católica, sino decir, mirad esto cómo se vive, se concibe en el hinduismo, en el budismo, en el islamismo, etcétera, y entonces al mismo tiempo que ves ahí lo que puede haber de más específico tuyo, ves que no estás tan distanciado de otros y cómo puedes enriquecerte. Eso es muy esencial y responde a una mentalidad ecuménica que debe tener todo hombre de nuestro tiempo si quiere ser verdaderamente moderno, si no será un antigual. Sin embargo, curiosamente, en julio, me parece que fue el año pasado, salió un artículo en la revista Tiempo de la condena del Papa contra los católicos que entraban. No, yo leí ese documento, no, el documento de... El artículo ponía tal cual, en Tiempo, ¿de quién? De Mireia Magdalena, Es que el comentario de Mireia Magdalena es que no había por dónde cogerle. Yo he leído ese documento, le he leído. E incluso me hicieron una entrevista sobre él, ¿no? Y yo dije más o menos lo que opinaba. Es un documento, en principio, bastante sensato, pero no penetra verdaderamente en toda la riqueza de la meditación oriental, no penetra del todo. Entonces hay un cierto afán de apologética por parte de la actual Congregación para la Defensa de la Fe, que no es muy compartida por la inmensa mayoría de los teólogos y de la Iglesia. Pero si tú lees el documento directamente, verás cómo resalta también los grandes aspectos positivos de la meditación oriental también. Lo que pasa es que está empeñado, no sé, casi en que no haya, digamos, bueno, que tú tienes todo y para qué tienes que acudir a otras partes. Eso me parece un error. Siempre la comunicación con otros es un enriquecimiento, siempre, mutuo, pero no es lo que decía Tiempo, porque yo sé lo que decía Tiempo. No. Yo me baso en lo que es un artículo. Por eso te digo que lo que decía Tiempo era un comentario muy negativo y muy falto de objetividad respecto del documento de la Congregación de la Fe. Y además estaba, el documento está en línea con el Concilio Vaticano y su diálogo con las religiones, aunque ya te digo, la actual tendencia del cardenal Ratzinger es un tanto integrista y no acaba de tener un espíritu verdaderamente ecuménico, como haya que tener, pero no deja de resaltar los grandes valores de las religiones orientales también, ¿no? Sí, bueno. También lo digáis, ¿no? Gracias a vosotros por haberme invitado y por habernos conocido. Lástima que no haya conocido a más gente, que por lo visto las huelgas les han impedido llegarse hasta aquí. Eso es, pero bueno. ¿Habéis estado más veces aquí en este sitio? No. ¿A qué os gusta?